El hombre en estado. Experimento 1. Prólogo. Estas líneas han sido inspiradas, básicamente, por la figura e ideas de Sócrates y su mayéutica. Agradezco haber sido consciente de mi ignorancia, esto ha hecho de mí una persona que intenta mejorar y crecer de una manera consciente. Como más o menos dijo Sócrates, la verdadera sabiduría comienza a residir en el reconocimiento de la propia ignorancia. Quisiera acabar este prólogo con 3 frases célebres más. La primera es de Mark Twain: es más fácil engañar a la gente que convencerles que han sido engañados. La segunda cita es de Martin L. King: la cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta, ¿es políticamente correcto? La vanidad hace la pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia hace la pregunta, ¿es correcto? Y llega el momento en la vida de una persona en el que debe tomar una posición en la vida que no es segura, ni políticamente correcta, ni popular, pero uno debe tomarla porque es la correcta. La tercera frase es de Confucio: quien comete un error y no lo corrige está cometiendo un error aún más grave. Gracias a todos. El hombre embarazado, embarazo psicológico del miedo, miedo que envejece al hombre. El hombre como humanidad. Hombre, mujer, ser humano, ¿qué más da? Qué hipócrita obsesionarse con incluir los dos géneros al comunicarse, y que la educación y la cultura hagan lo contrario. Dividir, excluir en género. Una vez más la fachada impecable para el edificio abandonado, olvidado a su suerte, rehabilitado a la fuerza para que algún día ceda, lamentable menos en su fachada para los que pasen por su calle, y vean, puedan sentirse, justificarse en niveles más bajos de estrés. Calles, fachada y ruina. Pongamos, que yo me he quedado embarazado a lo largo de tantos desequilibrios emocionales, traumas sutiles, embarazado a lo largo de todos los años de mi vida, desde el mismo nacimiento incluso antes. Como leí en algún sitio, que no recuerdo, nada más nacer para ayudarte a respirar, ya te están dando un cachete. Después de nacer, y como yo no me acuerdo, quizá estuve viviendo con mi madre. En la primera etapa de mi vida, bueno, segunda, la primera sería dentro del útero de mi madre, que también influye, y comería lo mío allí dentro, yo qué sé, me comería broncas, drogas, densidad, ignorancia. Al nacer, no sé si vivía solo con mi madre, o si había algún hermano mío por ahí, ni siquiera sé si mi padre vivía ahí, etc. Por la información que he ido recogiendo, en esa etapa tenía ciertas carencias, desórdenes emocionales y cierto descuido. Después, mi padre o mi abuelo, o los dos incluida mi abuela, seguro, consiguieron por medios judiciales mi tutela, y fui a vivir a casa de mis abuelos, con mis hermanos y mi padre. Según tengo entendido, yo rondaba el año de edad. Pasé entonces, de la apatía, desorden emocional, a la hiperactividad, desorden emocional, siempre con ciertas carencias afectivas. Creo que todos tenemos desórdenes afectivos que no acabamos de gestionar o afrontar de una manera óptima. Por esa regla de 3, si vivía con mi madre, con mi padre o quien fuese, siempre existiría un pozo de desorden emocional, y da igual si están enganchados a las drogas o si son deportistas, si son responsables o irresponsables, etc., ya que resultamos ser, los humanos, desequilibrados en lo que hacemos, ya sea bueno o malo. El desorden, desequilibrio, aunque sea positivo o bueno, crea carencias, desórdenes afectivos emocionales, en nuestra gran civilización, que es ese gran manicomio en el que cuando se intenta ser cuerdo se le llama loco, en el que la dignidad se vende barata, sin ser consciente de estarla vendiendo. ¿Será el ocio el opio del pueblo? Bueno, como contaba, pasé de una supuesta desprotección a una supuesta sobreprotección. En ambos casos se vislumbran desequilibrios a diferentes niveles, los emocionales creo, los más importantes. Todo esto, como no hay mal que por bien no venga, y viceversa, tiene relación directa con ser quien resulto ser. Mi gestión de los recuerdos de la niñez es caótica, y me da pereza o miedo organizarlos. En la memoria todo es como un sueño, subjetivo hasta la médula. A veces recuerdo sitios que no recuerda mi razón. Tramitar, gestionar mis desórdenes con familia, amigos, trabajos, etc., tengo la sensación, en ciertas épocas, es cada día más duro, y en otras ocasiones puntuales es algo sencillísimo, quizá no tan sencillo. Lo que quiero decir, es que todos estamos en ese sube y baja de la vida, y sin excepción, todos nos castigamos de alguna manera, y todos acertamos de forma instintiva fuera de ese embarazo al que nos vemos sometidos.
Mi embarazo en la adolescencia, aunque con ciertos pormenores a veces repormenores, era festejado por todos. El embarazo se estaba dando con la cierta normalidad que el macrosistema dicta ese que nos preña para el resto de nuestra vida con sus miedos y paradojas. Mis miedos generalmente eran los de cualquier niño o adolescente, aunque aparecieron ciertas complicaciones, el embarazo no parecía verse afectado de gravedad, complicaciones que se veían como solo unos contratiempos que podrían solucionarse con un poco de información y que fuera al psicólogo. De los psicólogos he aprendido algunas cosillas, autocrítica y autocontrol, no lo aprendí gracias a ellos, ya que me hablaban de ello, pero me parecía que no profundizaban bien su significado, y que por lo tanto, ¿qué podrían enseñarme al respecto? Soy autodidacta en cuanto a esas dos palabras se refiere en el sentido más amplio de las mismas. Me hablaban de sentido común, el de la ignorancia, de gestionar y canalizar mis emociones, como si se tratara de domesticar un perrito, y lo que rugía en mi interior era un inmenso diplodocus, que no veía, siquiera intuía el ridículo arillo por el que saltaba graciosamente el perrito. Era como perder un poco el respeto por uno mismo para poder ganarlo de los demás. Me pregunto si eso es lo que se estudia en la carrera, o por comodidad adiestran humanos para tener resultados siendo así de práctico, tanto para el psicólogo como para el paciente, aunque subyazca la porquería. La persona con necesidad de amor es sometida a cambiar el maná por una necesidad superficial, superflua, el chantaje de no ser rechazado por la sociedad. Con amor, el rechazo desaparecería para siempre, ese rechazo que uno elige sufrir y colabora a construir tanto por protección como por prevención, por miedo siempre, protección de ataques, prevención de enfermedad grave. Ese rechazo que otro evita a toda costa, sometiéndose a su vez, a verse obligado a protegerse y prevenirse de los fantasmas de nuestros embarazos. El embarazo se vio en riesgo, con preocupación general, cuando empecé a cambiar de trabajo con cierta frecuencia, con la que me cogían confianza en las empresas y me agarraban del brazo habiendo firmado que yo solo ofrecía la mano, cuando tenía que elegir entre exclusión e inclusión, cuando empezaba a cobrar menos por más competencias, cuando no abarcaba todas las exigencias ilegales y encima te ladraban como si estuvieras cobrando por ellas, cuando directamente te faltaban el respeto a la verdad, cuando te manipulaban con pasivo chantaje. En los primeros trabajos en los que sentí esto, porque antes había trabajado pero no localizaba el gran peso del chantaje sobre mi cabeza, yo ya me había emancipado, esto implicaba un nuevo nivel del embarazo, implicaba responsabilidad, con eso ningún problema, implicaba crecer sin problema con ello, pero en esta nueva etapa, yo menguaba físicamente mientras los miedos engordaban su chantaje. No vas a conseguir otro trabajo y si lo consigues, será lo mismo y podrás sobrevivir así hasta que tu currículo les parezca un esperpento a cualquier personal de recursos humanos de cualquier empresa. Por un lado, los miedos afianzaron posiciones, eso era buenísimo para el embarazo, pero por otro lado me reafirmaba en la idea de que quería abortar ese engendro civilizado, lo cual podría ser un suicidio a nivel social. Carencias y dependencias, dentro de mi bonita y redonda barriga, empezaron a estudiar y a hacer másters de cómo negociar su ocupación en mi dignidad. Las negociaciones ya no eran conversaciones racionales, yo solo podía escuchar su monólogo y exigían mi beneplácito a lo que me demandaban, y mientras no lo hiciera no podía salir de la ciudad, y debería personarme ante ellas cuando me requirieran o sufriría graves consecuencias. Así que uno se ve atado de pies y manos, vendado y amordazado a no ser que les dijera lo que querían oír. Poco margen de maniobra tenía cuando me encontraba entre la espada y la pared en el trabajo, y entonces dentro de mi subjetividad más profunda, me armaba con las pocas fuerzas que me dejaban de flaqueza, y como loco subjetivo, me lanzaba al vacío en busca de un nuevo empleo. Ansiedad entonces me requería a diario para que fuese a fichar y me recordaba lo arriesgado de mi situación, me daba sus datos manipulados del porcentaje alto de fracaso de mi aventura, señalaba la poca energía con la que contaba al estar tan tenso para que mi objetivo se cumpliera, me daba codazos en las costillas como algún bruto o inconsciente podría hacerlo mientras te cuenta su historia, mientras decía no eres capaz aunque te esfuerces, estás tarado, estropeado, y tarde o temprano todos lo sabrán. Finalmente y obviamente conseguía otro trabajo, sin más, y vuelta a empezar. Con familia y amigos, también con desconocidos,
Pues bueno, hacía mis experimentos con ellos, solo observaba situaciones, a veces las provocaba para ver, valorar, aprender, cómo llevaban ellos sus respectivos embarazos, si tenían problemas para domesticarse, si sentían alguna vez los dolores horrorosos que yo sentía en la tripa, si se contradecían, y cómo les afectaban dichas contradicciones, si eran conscientes de ellas como me pasaba a mí, o si ignoraban y en qué grado lo hacían dichas contradicciones, cómo era el mecanismo de su inercia, qué paradigma podía estar insuflando energía o engrasando la maquinaria, qué mantenimiento se necesitaba para que funcionase como tiene que ser. Cuando era niño era como un juego del que no eres consciente, pero sabes que juegas a algo sin darle más importancia. Al ir creciendo, esas observaciones eran más profundas, tenía más instrumentos y vocabulario para reconocer y entender los resultados. Pienso mucho sobre si nuestra ignorancia es voluntaria, obligatoria, concertada, canalizada, inducida, si nos abandonamos cómodamente en ella, o si nos refugiamos por el miedo a perder a nuestro querido bebé, por el que dirán o bien, nos asentamos allí y defendemos la posición aunque nos costara la cordura personal, ya que ese asentamiento es la cordura civilizada en la que nada falta menos uno mismo y, quizá, fuera un bajo precio a pagar. ¿Qué es? Cobardía, locura, frustración, indignidad, vanidad, ignorancia. Una sola palabra podría albergar toda la acepción necesaria como para comprenderla, delimitarla, debilitarla, y finalmente atajarla, y darle muerte, o es mucho más complejo, tan complejo que ninguna civilización puede desenmarañarla y deshacerse de ella y así poder ser libres, por lo menos, algo más libres de nosotros mismos por lo menos. Este embarazo es una realidad, y es razonablemente un peligro potencial, un desequilibrio exponencial, un absurdo, un niño desamparado, un hombre sin rostro, es el ruido mudo, e inidentificable, un olor a recién muerto, el olor de tu propio vientre, es el sabor del veneno, la vista del paisaje roto, el tacto de una mentira, o el de una verdad mal expuesta, es la economía del mundo, el equilibrio del elefante en la tela de araña. Pero eso solo es por dentro, por fuera es ingenuidad, esperanza, vitalidad, equilibrio, una gran carpeta clasificadora dentro de la biblioteca de la vida, es un guante blanco, un pecho perfecto, un buen partido de fútbol, el refugio del cazador, la cueva del furtivo, la relación sexual de la mantis, sin tener en cuenta la descendencia, la moda, el ocio del ocioso, la vida detrás de la vida, es impecable y digno, es nuevo, es querer y poder, es la ansiedad disfrazada de oveja, la locura del cuerdo y la cordura del loco, la ignorancia de la vanidad, el ego enfermizo y sordo y también ciego. Bueno, he vuelto a traspasar la fachada sin avisar, y he mezclado lo impoluto con lo degradado, lo que resulta ser con lo que podría ser o algún día fue, pero es que por fuera y por dentro, en su conjunto, uniendo las mitades es como se alcanza mayor comprensión, se estudia y entienden los todos. Ampliando la perspectiva y ampliando aún más, se toman en cuenta también las circunstancias para un mejor entendimiento. El embarazo no solo es el embarazo, engloba a todo el mundo a nivel superficial, y a todo el infinito del cosmos, el universo. Esta sería la parte donde me gusta rascar para ver qué hay debajo, pero pierdo mucha parte de mi tiempo intentando encajar y entender en la superficie, gestionar para algún día poder dedicarme a tiempo completo en perforar profundamente con mis sondas electromagnéticas la superficie, y circunnavegar por los vastos océanos de la socialmente ignorada vida, eso que es núcleo y no cáscara. Pero qué cáscara más dura, caray. La cáscara protege la vida que hay dentro, el problema es que este huevo no va a abrirse jamás, y el ave o reptil o lo que sea, no nacerá nunca. Se pudrirá en su interior, eso sí, el huevo irrompible tiene un aspecto imponente, insinúa alquimia. Ese huevo irreducible quizá la tecnología láser pudiera traspasar la cáscara, y poder sacar ya, antes de que sea tarde, al todavía ser no inerte que late ya siguiendo el compás de la muerte. Al sano, la superstición le vuelve enfermizo. ¿Qué es la superstición? Una religión. En su más amplio sentido de la palabra podría serlo, seguro que muchos habrán escrito de lo que yo escribo, quizá ya los haya leído y estuviera de acuerdo o quizá no los leí todavía, y mi trabajo sea algo más arduo, de cualquier manera, no hay que dejar de escribir ni dejar de pensar, porque sepas algo y estés de acuerdo, o porque no lo leas y sea complicado y duro llegar a conclusiones.
como la ciencia ensayo-error, hasta vislumbrar algo de razón y porción personal de la razón, de la coherencia e ir conectando unir ideas subjetivas para lograr un poco de objetividad subjetiva en mi persona, como una obsesión por llegar al meollo del asunto, de entender cómo hacer para no tener la necesidad de entender para no tener que sentir la soledad, cómo escapar de una realidad que no me gusta, huir cobardemente del dolor impuesto, en vez de plantarle cara y perecer, como la enfermedad del olvidado en esos días que, sin razón, te sientes bien y ves las cosas probables, como el Quijote preparado para la batalla, teniendo a Sancho muy profundo dentro del inconsciente. No soy inteligente, solo sé pensar un poco, también tengo muchos defectos, como el de pensar, que contrarrestan esta habilidad cuestionarme todo, incluso a uno mismo, es una clave para mí. Autocrítica y autocontrol, importantes para un razonamiento y un comportamiento objetivo, todo lo objetivo que pueda ser, y que también permite tener un punto de vista más amplio. Creo que las emociones también aportan objetividad vistas desde la distancia, quiero decir que la información que nos ofrece es digna de tener en cuenta, pero hay que entender, desmenuzar las emociones, para sacar chicha, para llegar a conclusiones algo más acertadas que si no le prestásemos la atención requerida. Yo lo intento ver desde fuera de mí, desde lo más lejos posible, deshaciéndome del lastre de la inercia individualista, de ese ego siempre inestable como volcán en erupción. ¿Cuántas veces me he visto alterado y herido por sentir a mi ego acorralado? ¿Cuántas, alterado y malherido? ¿Qué es el ego? ¿Y qué resulta ser al final? Es un arma instrumento de doble filo, que carece de mango y que no sabemos manipular sin que nos hiera. Este instrumento nos reafirma y nos hunde, al resultar ser un arma, está a la defensiva, también nos narra bellos cuentos para oídos complacientes, es tan cómodo como el mejor sillón del mercado, que se reclina e incluso da masajes para que uno se relaje, se desestrese. Pienso que el ego resulta ser como la religión personal de cada uno, la que no se cuestiona, la que salva y la que castiga, la que promete y la que obliga, como acólitos fundamentalistas, y detrás de ese ego no parece haber más, solo el encantadoramente apático, pero tras él se esconde el miedo. Resulta ser irascibilidad frente a la verdad, incordio de la razón, la ingenuidad de la ignorancia, ser muy listo, desubicado, el miedo a tener miedo, la paz en la conciencia, la guerra en la conciencia, la inseguridad de la inconsciencia, lo absurdo de lo cotidiano, lo moral de lo irresponsable, lo lícito de lo responsable, la actitud ante la vida, inercia desenfrenada, locura constante, la expiación de la culpa, el remordimiento cautivo, soledad inaudita, el sueño de la bestia, el romántico suicidio, la incredulidad de la existencia, el espera que ahora me levanto, ese ahora del ayer o del mañana, el sinsentido de la integridad nuclear última, la parálisis permanente, la inacción destructora, la indecisión de la cobardía, vanidad convaleciente, síntomas de calambre, desinformación organizada, manipulación de la manipulación, apatía del espíritu, todo esto siempre a la sombra del miedo. ¿Cómo es eso de quedarse embarazado? Creo que, al principio es algo involuntario y totalmente inconsciente, el hecho de estar engendrando obscuridad, desequilibrio, no es de agrado. La educación, adoctrinamiento, los paradigmas, la ignorancia, el sentido común, etc. Un poco más tarde buscas los límites de ese embarazo, son límites rígidos, cuadriculados, organizados, defectuosos, mal encuadrados, a veces parecen conseguir la cuadratura del círculo y convencerte. Otras son tan difusos, tan contradictorios, que algo dentro de ti quiere traspasarlos y no volver más, pero enseguida vienen refuerzos para convencerte de que es peligroso estar ahí fuera, que no es seguro, que no es cuerdo, que es inestable, que como vademecum, no hay orden ni ley, y por lo tanto, el que cruce la línea, estará abocado al fracaso y la ruina, a la soledad eterna. Ahora soy consciente de que eso es lo que tengo dentro de esos límites, quizás sea tarde para lograr salir, es muy cómodo ya para mí, tal vez la tortura organizada no esté tan mal, tal vez el terrorismo que sufro dentro de sus líneas sea para evitar males mayores, controlarme y enmascararme tal vez, sea lo mejor que pueda hacer, y da igual si sufro estrés continuo, si enfermo o muero, si pierdo la razón o la identidad, si marchito, si me diluyo en la más profunda ignorancia, si siento la soledad del acompañado, si observo traiciones diarias o soy el que las lleva a cabo.
Lo malo es que no me lo creo, lo mire por donde lo mire, no lo acabo de ver claro, algo superior a mi razón, los sentimientos quizá, no me permiten acomodarme en el miedo, por muy tentador que pueda parecer. Y aquí estoy sentado escribiendo todo esto, ¿y para qué? ¿Sentirme mejor? ¿Reafirmarme? ¿Quiero llegar a algún sitio? En cualquier caso, estoy con mi embarazo no deseado, embarazo surgido de una vergonzosa violación consentida, de la que todos fuimos parte y juez, podía hacerme daño pero, como síndrome de Estocolmo prematuro, me autoculpaba de todo lo que no me gustaba. La violación y el embarazo no parecen tener fin ni principio, quizá esté buscando la manera de practicarme una cesárea parto prematuro, o un aborto flagrante y esté midiendo las consecuencias infinitas en principio. Responsabilidad y miedo parecen ir unidas, institucionalizadas, mezcladas, conglomeradas, para dar con sutileza los latigazos que, como en tiempos pasados físicamente, los esclavos recibían de sus amos o como castigos carcelarios, si cometiste delito, si fuiste malo. Todo es sutileza y sentido común. Hay que ser práctico. Vencer los obstáculos, superarse, reivindicar el derecho a callar, complacerse y conformarse con sanar los síntomas, medicarse para ver la realidad. ¿Cuál realidad? ¿La de quién? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y? Canalizar y gestionar tus emociones de manera inversa y reversa, inspeccionarse para juzgarse, meter las manos al fuego, cubrirse de mierda, volverse loco, entender cosas, salir disparado, ser mediocre o absurdo, débil o inactivo, inflexiblemente flexible, detonar el gatillo desde muy lejos, apuntar a la cabeza, no conformarse con menos, remover hasta que salga, rechinar de dientes, fruncimientos de ceño, alteraciones varias, cansancio eterno, muelas picadas, escombros luminosos, pasillos vacíos, el ataúd donde serás enterrado, las faldas de mamá, el insomnio colectivo, la cola del INEM, oficina de empleo, somos esclavos y a mucha honra. Es previsible que todo salga mal incluso en los días más hermosos y ociosos. El shock está por doquier, pero no parece que queramos verlo esparcido hasta donde alcanza la vista, también más allá. Nos topamos con él cara a cara cada día, y hacemos no verlo regresión. Sí, estamos embarazados, pero es blasfemia decir que es un engendro del mal. Lo que es símbolo de prosperidad, bonanza, equilibrio, ser consciente, estar a la altura, ser prudente y aprovechar las oportunidades, echar raíces, madrugar para ir a trabajar, el apadrinamiento de la sociedad, las respuestas más profundas, pues esto es lo que puede resultar ser. Aunque tengamos tantas oportunidades para mirarle a la cara, escrutar sus ojos de vacío eterno, la melancolía del desgraciado, el bucle del sueño roto. Otra vez las pataditas en mi barriga, parece que está enfadado o asustado, al ser consciente de la búsqueda de su identidad. Pataditas que a mí también me enfadan y asustan. Es indignante tener esto dentro, y te tachan de indigno por querer sacar la basura. La responsabilidad no es a base de miedo, sino todo lo contrario, se basa en conciencia toda la que se pueda alcanzar y hasta los niveles a los que se pueda acceder. Las patadas son constantes, algunas hasta hacen cosquillas, otras son de jugador de fútbol chutando a portería, y encima te la cuela por toda la escuadra. También las hay fermentadas, refinadas, secas, artificiales, impunes, míseras, cobardes, alegres, aterradoras, atenazadoras, dulces, risueñas, inquietas, latentes, funestas, desequilibradas, sangrientas, absolutas, inquietantes, espectaculares, merodeadoras, malandrinas, escurridizas, estresantes, vacilantes, misioneras, cautivas, colonizadoras, paralizantes, compañeras de fatigas, estimulantes, creativas, adulteradas, modificadas, insuficientes. En fin, tantos tipos de patadas como tipos de miedos, como tipos de emociones adiestradas, como resortes tan implacables como las trampas para ratones recoge el queso y muere, automáticas que nos hacen automáticos.
Cogemos el carácter del robot, robotizados hasta las cejas, programables susceptibles, indefensos, desamparados, frágiles, desequilibrados por dentro, con nuestra coraza impugnable detrás de la niebla, ni siquiera accedemos a la memoria emocional al haber sufrido un sabotaje conspirativo de las cosas bien hechas y el prosperar, convirtiéndonos ya siquiera en un robot, sino en un mecanismo que lo único que hace es producir y consumir básicamente y conseguir estar lo suficientemente cansado para deslizarse por el mundo de los sueños sin más incidencia, y al día siguiente repetir la operación. ¿Será una utopía librarse de este aparato de tortura que llevo dentro? ¿Será posible invitar a la gente a conocer un nuevo mundo y que nadie falte? El embarazo no es distopía, es real, tan real como que hacemos daño a quien nos quiere, a quien queremos, como los puestos de trabajo vacantes por despidos, o las viviendas con un 40% de descuento por los desahucios, o como las grandes ofertas en moda o tecnología gracias a la externalización de gastos y el libre mercado, como la subida de las facturas energéticas gracias a las guerras, o la subida del precio de los productos básicos por el desequilibrio provocado en la naturaleza, o como el hambre gracias a la explotación, o como la devaluación de las divisas gracias a la especulación, o como la enfermedad gracias a los mercados, o como la carestía de la vida gracias a los beneficios, o como la guerra gracias a la seguridad, o como los desequilibrios sociales gracias a la educación, o como los marginados gracias a la cultura, o la locura gracias a la mentira, o como la ignorancia gracias a la incomunicación y la desinformación. Ignorancia cómodamente delegada, delegando responsabilidades personales, delegando por ingenuidad perpetua, ingenuidad a fuego sí o sí. Leí por ahí una frase que valiente es la ignorancia. Yo en la superficie estoy de acuerdo, pero su núcleo es pura cobardía cultural social. Ingenuidad e ignorancia resultan ser lo mismo salvo en una cosa, la ingenuidad responde a una falta de información, experiencia, y no existe responsabilidad, culpabilidad por parte de uno en estar errado, mientras que la ignorancia denota que tenemos las competencias y el acceso a los recursos necesarios para saber lo que se podía saber, consecuentemente estamos pecando de irresponsabilidad y eso al ego, siempre fuera de todo equilibrio, le duele y ese dolor, como siempre, tiene una respuesta automática, la que sea, pero irreflexiva, desmedida, desubicada, con cuchillo largo y espejo roto, con ira divertida y excitante resorte emocional. El embarazo nos empuja el ego fuera de su equilibrio, es la ingeniería social desde dentro de cada uno de nosotros. Sentimos nuestra cerca y también sentimos al perro guardiano, a nuestro dueño, estamos marcados y preparados para ser exprimidos, explotados hasta los huesos, reducidos a nuestro ego chantajeado y vapuleado, ingenuo por miedo, compungido, agarrándose al clavo ardiendo que es nuestro embarazo, que retroalimenta nuestra miseria, nos acobarda y aturde y nos anuncia buenas nuevas que nunca llegan. Otra frase decía que no hay mejor esclavo que el que no sabe o no quiere saber que lo es. No querer saber es una irresponsabilidad, consecuencia del secuestro inconsciente de nuestra alma por parte de nosotros mismos mientras los miedos florecen, es el chantaje del ego, la dictadura del desequilibrio, el placebo del terminal, el paliativo del crónico. Somos responsables de ser irresponsables de manera en la que no encontramos las riendas de nuestra vida. ¿Existen las riendas para tener total control, autosuficiencia, emancipación? ¿Las perdimos? ¿Seremos capaces de tomar las perdidas riendas de nuestro propio destino? Todo es relativo, nada es absoluto para nuestro entendimiento. Sí, quizá, para nuestro mundo emocional. Resignación, suena duro y lo es porque no hay necesidad de resignarse, pero ¿cómo? Hay que ser un gran conquistador, pero sin contar con ningún ejército, sin la soberbia, valiente como el salmón a contracorriente. La verdad sería más fácil contar con el potencial del instinto natural, ver a compañeros de viaje remontando por un mundo más justo, equilibrado, aunque acabásemos exhaustos. Resultamos ser seres individualizados con miedo a rozarnos siquiera, a comunicarnos. Seguro soy necio con mucho de lo que expreso, pero da que pensar, esto es lo que importa, autocuestionar las propias ideas más estables, enraizadas de mi ser, para avanzar, quizá a la desesperanza profunda, a la apatía estable, a la soledad devastadora, a la frustración traicionera, a la pérdida de toda referencia conocida, al abismo emocional, a la cultura eterna, a un nuevo amanecer, a la naturaleza, al cosmos, quizá solo a la locura del loco, la cordura del cuerdo.
Hay que remover algo aquí dentro aunque huela a mierda, a podredumbre, aunque nuevos seres hayan establecido asentamiento, aunque la regeneración se esté produciendo a agitar conciencias. El amor no es irresponsable, es equilibrio natural, es instinto, es intuición, es arte. ¿Pero qué resulta ser el amor ahora? Parece un contrato con unas cláusulas del miedo, una firma defectuosa y letra pequeña de principio a fin. Diré esto dentro de mi subjetividad actual, pero creo que el amor lo entiende todo y no puede ser engañado, es Dios por así decirlo, es equilibrio. ¿Qué resulta ser la vida? En particular resulta ser necedad, como yo escribiendo estas cosas. Solo es un objetivo subjetivo consciente que percibe información por sus 5 sentidos 6, 8 o los que sean que tramita por medio de sus prismas, dogmas o programas mentales que se han establecido en el entendimiento gracias a una recomendación personal del ego, total, así la vida es más llevadera y cuanto mejor nos contemos la historia de nuestra propia vida más cómodos y seguros nos encontraremos, al final todos resultamos ser cobardes con las mejores intenciones. El autoengaño, eso que todos reconocemos cuando le sucede a los demás y que en nosotros mismos no encontramos ni una pizca del mismo como si no nos autoengañáramos también, qué extraño. No. Bueno, el autoengaño crece con el desequilibrado ego con el que contamos, se extiende más allá de nuestro entendimiento, mucho más allá de nuestra subjetividad, en definitiva es una enfermedad crónica y degenerativa que nos va consumiendo la vida imperceptiblemente a priori, a la cual solo se le pueden dar paliativos para afrontarla. Está en todas las culturas civilizadas, en cada uno de nosotros y eso de aceptarlo está difícil, igual que la autoculpa o buscar culpables fuera, enraizados en la cultura emocional civilizada está chungo. Mi sentido preferido de los 5 principales siempre ha sido el olfato y solo por una cosa, es el único que de vez en cuando me hace viajar al pasado, se reviven emociones pasadas como un sueño nítido, como pasión. Además utilizamos demasiado otros sentidos y les damos demasiada importancia, puede que el olfato sea algo más, que se acerque más al 6º sentido que el resto de sentidos. En el autoengaño el ego soborna a la razón, el ego es lacayo del miedo y el miedo es lo contrario del amor. El miedo es acumulativo, otra buena patada desde ahí dentro, el miedo extiende su poder, corrompe, defrauda, debilita, el miedo se aleja, no quiere saber, el miedo envejece, envilece, petrifica el corazón, el miedo es la causa, es efecto de la causa, el miedo es todo, como un océano donde estamos en pequeñas barcas en la superficie algunos, o se nos dio la vuelta a la barca o incluso llegamos a perderla, o sufrimos sin respirar y sin morir bajo el océano infinito, se puede enturbiar, encrespar, puede haber tormenta, los vientos pueden ser contrarios, el sol te puede quemar y el océano de miedo te puede saciar la incertidumbre, hacerte encontrar la respuesta personalizada, exclusiva. El miedo va cerrando el círculo de posibilidades que te rodean y que poco a poco vas dejando de hacer o de forma súbita, quizá ya no te atrevas a andar sin tu bastón por miedo a caer o a forzar la pierna mala, quizá lo siguiente que te espere es verte confinado a una cama, postrado en tus últimos tiempos, en mis últimos tiempos, igual que los primeros en la cuna o mejor aún en el útero. El miedo envejece porque nos convencemos a nosotros mismos de que así tiene que ser, es decir, el miedo va tomando posiciones y rigiendo cada vez más nuestras propias decisiones, como un todo por el pueblo pero sin el pueblo, como el automático del status quo, como ciénaga aislada que enferma de soledad. Cuando eres muy viejo te puede dar miedo hasta hablar, hasta estar en medio, miedo a interrumpir, a balbucear, a pasear, a sociabilizarse, a la soledad, a la compañía, a la dejadez, a la depresión, a la locura, al pecado, al sueño, a la vida y a la muerte, a ser consecuente, a ser accesible, a ser inseguro, miedo a disfrutar, a perder o ganar, a saber o no saber, a la multitud, a la consecuencia. Puedes tener miedo a amar y ser amado, miedo a pensar o sentir, a ser y existir, a luchar o a esconderte, a la ley y el orden, al desorden sin ley. Para mí, vejez puede ser miedo acumulado y no encarado ni revisado, así de fácil. El miedo es el instrumento de nuestro ego para, adaptativamente, sobrellevar la vida que nos ofrece el sistema. Esta herramienta ayuda a construir el muro de la vergüenza y consolidar instituciones de control y gestión en nuestro interior, en el ego. El ego resulta ser cobarde y necio como mis palabras, el miedo consume el espíritu o como mínimo el alma.
Que una cosa pase de subjetivo a objetivo en nuestra percepción y viceversa depende de nosotros, de nuestra decisión, de nuestro coraje, de la humanidad que podamos encontrar dentro de nosotros. Quizá dependa de la lucha de nuestro corazón contra el miedo inducido, controlándolo, abrazándolo, comprendiéndolo, reduciéndolo al instinto natural. Quizá solo eso para el equilibrio, el amor como equilibrio y el miedo como desequilibrio, corazón absoluto dialogante con el miedo incondicional, corazón salvaje contra miedo racional, óptimo consensuado con mediocre tirando a patético enfermizo, salud o enfermedad, paz o guerra, tranquilo o alerta, locura cordura o cordura locura, silencio o ruido, pacificación asertiva o terrorismo empático, fluido o estancado, quizá eso sea todo. Bueno, mi embarazo a día de hoy está muertamente vivo, latente y disperso, arrodillado esperando la bendición, dando patadas de chantaje, haciendo ruidos amorfos, parece tener un pequeño soplo al corazón pero no es de preocupar, nacerá con normalidad cuando yo muera y le pasaré a mi descendencia su legado sin más incidencia. Porque si no fuera así, ¿qué sería? ¿Sueño o destrucción? ¿Apertura o burbuja? ¿Principio o final? ¿O todo a la vez o nada en absoluto? ¿Objetivo o subjetivo? ¿Informe, legible, razonable, popular, lo correcto? Sería bueno que fuese lo correcto como Martin Luther King dijo en relación a posicionarse en la vida. El miedo son los programas base del olvido que se apoderan violentamente de la paz, son extensiones que afianzan posiciones con su propaganda negra, son actualizaciones diarias que estabilizan su existencia suicida, optimizan resultados y el ego se encuentra cautivo y como encantado por el mal menor. Cristales de colores y perspectivas más el ego, reflejos y ángulos obturados, suciedad y desencuadre, destellos y contradicciones, filtros y distancias, paraedolías por doquier, alucinaciones y sueños, miedo-amor, alteraciones nocturnas, gigantes, miopía y astigmatismo, oasis en el desierto, información desarticulada, misterio y enojo, inercia y paradigma, encuentros de desencuentro. Soñé con una máquina, el cromoscopio, que era capaz de estudiar y analizar desde el todo a la nada como si se tratase de cuestiones metapsicofilosóficas, una máquina responsable y necia a la par, aventurera, concretadora, especuladora sin beneficio propio, sin plusvalía más que el pozo reposado del estudio, un resultado correcto o errado pero explicado con la mayor claridad, sintetizado y lacónico. El mundo en el que vivimos es contradicción, tanto exterior como interior, es susceptible de la locura y tiende al abandono, se desliza por el miedo, por él somos tan listos, tan hipócritas, tan flojos, tan irreflexivos, tan descomedidos, tan desubicados, tan fatuos, tan cobardes, tan vanidosos, tan ruidosos, tan ilusos, tan artificiales, tan irresponsables, tan enjuiciadores, tan absurdos, tan locos, tan apáticos, pero tan conformistas y cómodos, tan sumisos, tan aparentes, tan frustrados, pero nos da vergüenza reconocerlo y luchamos para que no se nos note, para que no lo percibamos siquiera nosotros mismos y nos comportamos al contrario de lo que somos realmente. Yo estoy loco, lo reconozco, y me quiero curar, pero habrá quien crea no tener nada que equilibrar, siendo así contrapunto de la realidad humana, errar y aprender, ensayo y error, como en la ciencia, en la política, en la economía, en la convivencia, etc. En todo existe error y aprendizaje. Pero habría que hacer un sincerísimo examen de conciencia, distanciándonos lo más posible de nuestro secuestrado ego-conciencia. El que no se equivoca miente y lo sabe, puede acabar alterándose el automático, a la defensiva, irracional, en la que se desacredita cualquier información, que interrumpe, que no deja espacio a nada más que a su súbita existencia, que tacha, que niega, que echa pelotas fuera, la que enciende la vanidad y necedad absolutas, la que se siente irreflexivamente acorralada, la que carga, arremete con insultos insustanciales. Desde esta posición se lanzan destructivas y gratuitas agresiones, es la postura de la rigidez, porque uno se altera cuando se analizan los posibles miedos viéndose comprometido el ego desequilibrado. Es el mecanismo de defensa que utilizamos de manera inconsciente y eficaz para proteger todas las mentiras de las que se componen y nutren nuestras vidas, es una defensa frente a un, seguro, vacío existencial. El miedo dentro de nosotros hace que mintamos y nos autoengañemos, hace que tengamos un ego desmesurado o diminuto, vanidad, vagancia, cobardía.
Hay que ser muy valiente y realmente responsable para aceptar que resultamos ser un fraude de muerte sutil. Muchos grandes escritores, filósofos, pintores, etc. así lo expresaron desde sus perspectivas y épocas, si es que no les malinterpreté o malentendí. El mensaje que debo vomitar una y otra vez resulta violento porque remueve la mierda, la miseria que hay dentro de nosotros. En sí mismo es violento, yo solo soy un mal medio. Lo repito, a nivel inconsciente resultamos ser unos psicópatas o cuanto menos unos desconsiderados de nosotros mismos y de los demás con unos rasgos psicopáticos definidos, unos hijos de, por llamarlo de alguna manera que sea clara para todos, y a nivel consciente resultamos tener las mejores intenciones. Por eso es tan importante tener una autocrítica profunda. Cuando converso profundizando caigo mal, es mejor escribirlo y no saber nada de activaciones automáticas, ni mías ni de los demás. Cuando hablo profundizando me enfrento al automático supremo múltiple, en mi caso personal, básicamente, un energúmeno automático perfecto, entre muchas cosas más. Por ejemplo, me puedo ver ante el facilismo, el buenismo, la acusación, la victimización, me enfrento a ser loco y malo, me enfrento a frases célebres que no son reflexionadas gratuitas, me enfrento al vacío y la soledad, a la manada entera, a la ira, me enfrento a mí mismo y a los demás, a la irreflexión y a los reproches recíprocos, a la incomprensión pasota y cómoda, a quedar como un inepto total, a ser violento, incapacitado de por vida, estigmatizado, vapuleado, ignorado, me enfrento al paternalismo mediocre patético. Yo también soy humano y me engaño y tengo la activación emocional en automático expectante, también soy un psicópata o resulto serlo, yo también me equivoco, soy soez, malhumorado, hipócrita, desestructurado, desequilibrado, no poder, patético, ignorante. Lo que digo es que hay que aceptar que resultamos ser así y pienso que podemos vivir mejor todos si nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestra ignorancia, aunque sea poco a poco, aunque sea a tientas, apoyándonos los unos en los otros o no, dando ejemplo y aprendiendo de los demás, ser o resultar ser. Como decía mi abuelo, con lo bien que podíamos vivir, yo lo que propongo es un día rojo en lugar de 1000 amarillos, es sufrir como en el parto y sufrir como cuando muere un ser querido para, finalmente, aceptar el sufrimiento y mirar adelante. De un parto nace un hijo, de una muerte queda el recuerdo. Hay que librarse del miedo que forma nuestra existencia, hay que encararlo, afrontarlo para sentirse seguro de uno mismo. Uno no se puede estar escondiendo toda la vida de sí mismo, perjudica gravemente la salud. Además, la mayoría de los miedos son inducidos, provocados, y no todos, menos a nivel instintivo, por la ingeniería social a la que nos vemos sometidos, y esto también hay que verlo, pero verlo de una manera sencilla, sin tirarse de los pelos, que no pasa nada, si no nos gusta que nos utilicen, manipulen, etc. Ya lo cambiaremos todo, pero para hacerlo con responsabilidad debemos tener una autocrítica implacable, inaudita. Yo por mi parte sigo con mi embarazo del miedo, como todos, pero estoy luchando solo contra el tiempo y el espacio, sin comprensión general, en soledad y vacío. Vosotros os guardáis las espaldas unos a otros en vuestra mentira, quedando yo señalado, estigmatizado, y dijo Gandhi que una minoría de uno puede estar más acertado que una mayoría del resto, y que una mentira no dejaba de ser mentira aunque se repita hasta la saciedad en omnipresencia, y una verdad no dejaba de ser verdad aunque no se escuche. Lo que quiero decir es que creo estar en el camino correcto y os invito a que me acompañéis en el viaje. Si nos apoyamos seguro resulta más fácil la aventura. Desde aquí hago el llamamiento a la autocrítica profunda, desde la humanidad que existe en el equilibrio de la naturaleza. Creo en la autosuficiencia, creo que podemos librarnos de la dependencia sistémica, deshacernos del yugo sistema que nos oprime y nos crea la infelicidad. Creo que podemos abortar esta mentira de chantaje, dar amor y comprensión profundos a los miedos para poder deshacerlos. Da miedo, pero creo que tenemos la capacidad de adaptarnos a la independencia profunda y de abandonar esta sociedad enfermiza que hemos llegado a ser. Escuché en la radio, en algún momento pasado, que en la historia de la humanidad, el humano se encontraba en la adolescencia de la especie con todo lo que conlleva, y digo yo, ¿por qué no dar el salto a una maduración temprana y sana, haciendo de tripas corazón, emergiendo como humano adulto responsable, humanidad equilibrada, lejos de miedos insanos, defectos artificiales, prejuicios, complejos, dejar de ser rígidos para ser como el agua, como dijo Bruce Lee, flexibles, laxos, abiertos, vivos?
Puede ser bonito y justo, estimulante. Ninguno de nosotros somos tontos ni incapaces, quizás solo estamos bloqueados. Observo que las personas nos mentimos a nosotros mismos para poder justificar y excusar nuestra lamentable vida y conducta. Observo que nos mentimos y mentimos a los demás sin saberlo, creyendo o queriendo creer que decimos la verdad. Creo que nuestras continuas justificaciones nos debilitan y nos van enfermando poco a poco de forma acumulativa. Observo lo interesados que hemos llegado a ser viéndonos a nosotros mismos como justos y buenos, pero intuyendo todo lo contrario y negándolo, nos tratamos a nosotros mismos y a los demás como objetos y no como sujetos. Nos despreciamos, sin saberlo, y nos contamos a nosotros mismos lo bien que queremos. Necesitamos contarnos que lo hacemos. Observo cómo nos podemos llegar a valorar a nosotros mismos por las cosas materiales que conseguimos, que nos valoramos por los dogmas impuestos por las autoridades competentes que el sistema ha creado como paradigmas a forma de falacia para lograr que nosotros mismos defendamos con argumentos tales mentiras. Observo que ya no nos escuchamos, solo nos oímos, que es prácticamente imposible mantener una conversación interesante en el general de la sociedad. Observo la soledad del individuo y la siento como propia en la seguridad y comodidad que nos han vendido. La soledad del individuo, totalmente atomizado, cosificado desde nuestra tierna infancia. Observo cómo nos abandonamos a los vicios para poder llenar ese vacío existencial en el que nos mantienen, esa profunda soledad, para adormecer la frustración e impotencia que nuestro inconsciente trata de recordarnos para que actuemos en consecuencia. Observo que ya no hay palabra, que no hay valores auténticos, todo ha sido usurpado al ser humano, dejando a cambio miedo y desconfianza. Creo que la gente buena con buenas intenciones no resulta una garantía de acabar en buen término alguno, no es constructiva a la hora de empezar a cambiar esta sociedad enferma. Las personas buenas tienen que empezar a pensar por sí mismas, discernir, dilucidar, a tener su propio criterio, a no resultar ser fácilmente influenciables y dejar de creer en las cosas buenas que nos dicen que son sin pararnos a reflexionar y profundizar. Un ejemplo sencillo sería el de la leche. Dicen que es saludable desde instituciones internacionales como la OMS y la gente buena se lo cree y con su bondad y poco criterio inducido se la dan a sus hijos, a sus mayores y también la tomamos nosotros mismos, pero la leche no es muy saludable. Esto es un claro ejemplo de que es necesario tener autonomía, pensar e investigar, tener criterio propio. Que ser una persona buena no es ninguna garantía de hacer el bien, no determina que los resultados obtenidos sean positivos. La autocrítica es fundamental para reparar, desde sus bases, el tejido social que ahora encontramos totalmente deshecho, ese tejido social que ha sustentado la vida de los seres humanos, que nos devuelve los valores que hacen de nosotros seres libres, mejores personas, no dependientes de poderes fríos, centralizados e inhumanos. Observo cómo las personas nos empoderamos de nosotros mismos a partir de ideas, nociones falsas de la realidad subjetiva. Observo cómo los dogmas de todo tipo nos dividen de forma que hacen imposible un entendimiento entre las partes para poder llegar a conclusiones y consenso. Observo la total falta de reflexión de las personas, observo cómo la gran cantidad de posturas que tomamos nos hacen rígidos en nuestras ideas y no estamos abiertos a solaparlas con las ideas de los demás, de cómo solo analizamos el mundo desde nuestras creencias inmutables, creencias que con el paso del tiempo se enquistan rígidamente en nuestro ser, en nuestra voluntad, en nuestra conducta y actitud. Observo el miedo que lo inunda todo y rige nuestras vidas no permitiéndonos ser felices, solo ofreciendo paliativos, sucedáneos de placeres. Observo la falta de escrúpulos cada día, observo rasgos psicopáticos sociopáticos en todos nosotros y, no teniendo autocrítica, con el tiempo terminamos siendo verdaderos psicópatas. Observo, cada día más, una sociedad cada vez más artificial, superficial, hedonista, egoísta, competitiva, violenta, enajenada, mentirosa, irresponsable, desubicada, negligente, negacionista, mediocre tirando a patética, aprovechada, estúpida, enferma, bloqueada, atada, amarrada, sin voluntad real, adormecida, mezquina, escandalosa, insustancial,
paranoica, rencorosa, envidiosa, creo nos programan desde la infancia por medio de las emociones y sentimientos a niveles inconscientes parecido al experimento de reflejos condicionados de Pavlov y el experimento Kerplunk de estímulo-respuesta, pero de manera sofisticada y sutil para que terminemos siendo como resultamos ser. Nuestras decisiones son, en gran medida, pasionales desde el inconsciente, no autorreflexivas y nada racionales. Así es como vivimos una vida sin vivirla, una vida totalmente insustancial y estúpida de la que uno nada se puede llevar excepto dolor, sufrimiento, vacío, enfermedad y un gran saco llenecito hasta arriba de nada. Pocas vivencias reales podemos llevarnos a la tumba. Observo las motivaciones hedonistas en gran parte y en general de las personas, que destruyen el sentido de la vida en su abuso. Observo la falta de inquietudes y curiosidad que rematan la creatividad humana, nos quedamos solo con ambiciones materiales, así nos educaron y así nos valoramos. Observo gran falta de empatía la cual nos hace friccionar y desgastarnos los unos con los otros, creando muchas malinterpretaciones y malentendidos que acaban en violencia y enfermedad, convirtiéndonos a unos y a otros en enemigos entre sí y enemigos de nosotros mismos. Todo lo que observo nos enferma, nos degrada, nos vuelve débiles, vulnerables, dóciles a los poderes y fieros entre nosotros, nos frustra, quedamos impotentes, incapaces, ni por un segundo, de coger las riendas de nuestras vidas, sucumbimos a la ignorancia a cambio de miedo y comodidad frívola estado de confort, nos regalamos a un sistema de control que nos estafa y no queremos reconocer que hemos sido estafados, ya que hemos interiorizado naturalizado sus mentiras como verdades propias, las cuales defendemos de forma irracional hasta con la propia vida. Quizá quieran hacer de la ética una mera cuestión moral y del espíritu solo un alma. Creemos que nuestra identidad es innata, no aprendida, pero lamentablemente no resulta ser así, se infiltran en nuestro ego y lo desequilibran sobre valoración y barra o infravaloración de nuestra autoimagen subjetiva. Siendo el ego una herramienta indispensable para una correcta, funcional y constructiva interacción con nuestros iguales, como seres sociales que somos. Estando el tejido social despedazado, el individuo atomizado, aislado, cosificado e individualista y el ego desequilibrado, resultamos ser unidades vulnerables, mera mercancía productiva y consumista, totalmente reemplazables y sin defensa alguna ante la injusticia y la mentira. El vacío existencial es tan aterrador que no nos atrevemos a cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestras ideas, no vaya a existir la posibilidad de que estemos equivocados y todas estas ideas que hemos ido forjando y reforzando con el tiempo se derrumben bajo nuestros pies y nos quedemos en un vacío y una tristeza por no haber vivido y haber malgastado tanta energía y tiempo en una mentira, sintiéndose uno estúpido y avergonzado de sí mismo, además de tener que empezar de cero y obligados al esfuerzo de pensar de forma profunda, sin motivación quizá por no saber qué empezar a plantearse, descubrirse totalmente perdido, vulnerable y solo. Observo la soberbia y la vanidad que impide el entendimiento y alimenta la negación fundamentalista. Observo la locura y el estrés aceptado a cambio de tecnología, entretenimiento y ocio prefabricado. La gente normal que actúa sin cuestionarse los antecedentes ni las consecuencias, como el ejemplo de comprar cosas baratas sin tener en cuenta la externalización de gastos u otras cuestiones medioambientales que se vislumbran en el consumo excesivo, el ejemplo de consumir grandes marcas que son responsables de muerte, esclavitud e injusticia haciendo de nosotros partícipes necesarios para tales negocios de sangre y lágrimas, el ejemplo de defender una sanidad pública universal o defender la privada sin practicar nuestra responsabilidad, ejerciendo el deber de informarnos de los posibles beneficios y las posibles deficiencias que puedan tener dichos sistemas que puedan repercutir en nuestra salud, sobre todo informarnos y contrastar con diferentes fuentes para después nosotros poder discernir y dilucidar de manera autónoma las posibles consecuencias negativas para nuestra salud, el ejemplo de defender la educación pública universal o la privada, igual, sin hacernos cuestionamientos profundos de si lo que hacen es
es educar, enseñar, adoctrinar o incluso erosionar el tejido social desde sus cimientos, el ejemplo de la gente normal que no se cuestiona el concepto de dinero fiduciario y sus consecuencias antecedentes, el ejemplo la televisión que pidamos créditos de manera fácil y rápida y todos en masa vayamos a solicitarlos de manera irreflexiva como robots programados, el ejemplo de cómo somos capaces de perder la dignidad por no perder un puesto de trabajo miserable, persiguiendo al jefe y halagándolo, pisando a tus compañeros de trabajo para conseguir ascensos o incentivos guarros, mintiendo para conseguir arañar alguna moneda más a final de mes como zombies domesticados. El ejemplo de esa autoridad competente en medicina que te denunciaría si crees que a tu hijo no le hacen falta tantas vacunas o bien prefieres esperar 1 año y medio para empezar a ponérselas para dar tiempo a que el sistema inmunológico de tu hijo se forme de manera natural y no piensas ponérselas, o por lo menos no todas o no por el momento, por haberte generado un criterio propio en la materia por medio de una investigación rigurosa, ese médico normalmente obligaría a ponerle todas las vacunas a tu hijo si pudiera. Esa gente normal que desprecia tu criterio, incluso puede llegar a mofarse si les dices que la carne es un factor de riesgo para nuestra salud, lo mismo podría decir de los transgénicos, que existe mucha gente normal que los defiende y creen en sus aspectos positivos si es que tiene alguno. Toda esta gente normal que permite que la corporatocracia vaya acumulando cada vez más poder, cada vez que les financiamos y también a través de nuestra estupidez inducida, cuando hacemos propaganda de sus marcas de forma gratuita y encima nos sentimos orgullosos de llevar esas marcas en nuestras ropas, etc. Estamos promoviendo que nos enfermemos más y de forma crónica y terminal. Esa gente normal que niega la existencia de la geoingeniería o su posible implicación en el llamado cambio climático, creo existe una duda, más que razonable, sobre el tema, esa gente que niega la existencia de la ingeniería social de forma taxativa y nunca se interesa en investigar dichos temas, toda esa gente que está permitiendo, incluso promoviendo sin ser consciente que se nos controle cada vez más y en lo más profundo de nosotros. Esta es la rebelión de las masas de Gasset. Los poderes quieren colonizar hasta el último reducto de nuestro cerebro. Esa gente normal que humilla a los que considera por debajo de él, de su jerarquía, de su preparación, para poder desquitarse, a su vez, de la humillación recibida por parte de sus jefes, superiores, etc. Esa gente normal que no reconoce sus errores, provocando dolor en aquellos que han sufrido dichos errores. Gente normal que no se permite a sí misma salir de su estado de confort, haciendo de ellas unas personas apáticas, indolentes, moldeables, volubles, acomodadas en la injusticia del mundo y colaborando con su silencio y descrédito a una injusticia mayor para todos, incluida su propia descendencia, siendo complacientes con los poderes que son corruptos por definición. Esa gente normal que antepone sus intereses al interés de los demás de la comunidad sin querer saber ni pensar que lo pudieran estar haciendo. Esa gente normal, religiosa, que reza o ora para que su familia haya llegados, tengan salud y salgan para adelante, prosperen, pero si le están pidiendo al Todopoderoso Dios, ¿por qué no pedir para todos los seres? Esa gran masa de gente normal que le otorga a las instituciones la verdad, acallando voces críticas a estas instituciones, homogeneizando al mundo en unas verdades inmutables incuestionables, obligando al mundo a tener fe ciega en las falacias del poder y a no permitir el debate o la reflexión a ciertos temas que contienen dudas, más que razonables, para que puedan ser cuestionados. Esa gente normal que, en definitiva, no se cuestiona lo más mínimo su conducta, su vida, etc. Mi embarazo sigue conmigo, parece que nunca podré deshacerme de él pero, creo, tampoco daré a luz, se quedará en mi interior, pudriéndonos a ambos en el silencio cómplice de la sociedad, dar a luz sería como legitimar y validar el desequilibrio del mundo loco en el que vivimos, espero no dar a luz nunca. La gente normal de este sistema da a luz rápido para no tener que reflexionar qué es lo que tiene en las entrañas, dan a luz y así esterilizan el problema para no poder valorarlo con la perspectiva necesaria y el cordón umbilical es el que le conecta su engendro no innato, a través de sus propias emociones y sentimientos pero externalizando responsabilidades personales que se proyectan en los demás, creando unas consecuencias y síntomas que nada tienen que ver con el problema enfermedad subyacente,
Esto no permite, de ninguna manera, un análisis certero de la situación, más bien lo agrava y hace de él no solo una carga para sí mismo sino que lo sociabiliza, reforzando el sistema de control al que nos vemos expuestos, ya desde antes de nacer, por los poderes fácticos. Me pregunto si el proceso de dar a luz será reversible o implica unos esfuerzos adicionales a hacer desaparecer el engendro ya nacido. La existencia resulta ser una mentira vacía de cualquier contenido real de lo que, creo, debe ser la vida. Si yo me comparo con la gente normal quizá pueda decir que, básicamente, soy igual que ellos, la diferencia estaría en que procuro, de forma autónoma, domar mi conducta y mi vida, intentando ser íntegro con lo que pienso y siento, cuestionándome el modelo de vida al que hemos llegado, cuestionar mis propias ideas, emociones, sentimientos, pasiones, etc. Procuro no cometer errores, aunque cometo muchos, decir que a mí tampoco me resulta fácil vivir en este sistema de trabajo y consumo, procuro, sin mucho éxito, mejorar, intento explicar la gran importancia de tener un buen tejido social autónomo no dependiente de instituciones centralizadas, donde la base es la familia, la comunidad, el barrio. Quiero comprender cómo puedo colaborar para restaurar este tejido social que, creo, es el único centro desde el que se puede ser constructivo. Construir la libertad perdida, esa libertad responsable que nos exige deberes, dándonos autonomía y comprometiéndonos en una colaboración desinteresada, pero que nos ofrece grandes alegrías, que nos hace sentir compactos, consecuentes, seguros de nosotros mismos y de los demás, nos abre las puertas de la confianza mutua y de la autoconfianza natural, haciendo de nosotros seres íntegros. Todas estas cosas buenas son sentidas a partir del buen tejido social, del cuidado de nuestros mayores, enfermos y niños, de educar nosotros a nuestros propios hijos en valores, enseñarles a pensar o a tramitar sus emociones, de cuidarnos o valorarnos en la enfermedad, en la tristeza. Tejido social que resulta ser el mejor seguro de vida que pudiéramos imaginar, lejos de la soledad e incomprensión del mundo actual, tejido social que nos aleja de las vulnerabilidades naturales de la existencia, que nos recuerda nuestra identidad y nuestras raíces, que nos devuelve la autoestima robada por los capitales y los dogmas socioculturales. Tejido social que dentro de sus obligaciones nos libera profundamente, al ser obligaciones éticas que son precisamente, creo, las que pudieran alimentar el alma, obligaciones que bien podrían llamarse derechos por todo lo que ofrecen, como se dice que el que da recibe, pero de forma desinteresada por supuesto, si no funciona. Pareciera que estuviéramos viviendo un apocalipsis de forma gradual y a cámara lenta, por fases. El Estado es susceptible a la coerción de la corporatocracia ya que al conglomerar centralizando el poder, es a ese poder fácil de extorsionar y corromper, ese poder centralizado en unas pocas personas focalizadas, es a esas pocas personas a las que se las corrompe o son forzadas a corromperse. Por esto el poder pudiera resultar que fuera mejor si estuviese diluido en la gente, en consejos abiertos, quizá las personas debiéramos descentralizarnos, abandonar las zonas de gran densidad poblacional como son las ciudades centros de concentración sofisticados y volver al campo. El Estado debería diluirse con el tiempo, empoderando y emancipando a las personas y así ir quitando parcelas de intervencionismo al Estado, este Estado también susceptible a otros golpes blandos, ya sean políticos, mediáticos o por ejemplo por medio de geoingeniería, la cual es ignorada por los Estados. Los colegios, hospitales, la milicia, etc. Todo tendría que ser gestionado por los propios implicados, con todos nosotros, de manera horizontal y bien vertebrado y coordinado. Existen estrategias para el consenso y el entendimiento, necesitaríamos dichas estrategias herramientas en actividad constante en ese nuevo rumbo de responsabilidad. Podríamos estar eligiendo la materia que se debe impartir en las escuelas, o decidir qué tratamientos se utilizan para las diferentes enfermedades, también podríamos decidir sobre nuestra alimentación, abrir debates sobre estos temas y reflexionar es algo que podríamos estar haciendo ya. Tomar la autonomía militar siendo soberanos, la autonomía mediática, etc. Quizá tendríamos que exigirnos demasiado en poco tiempo, pero no podemos abarcarlo todo, sería cuestión de bastantes generaciones haciendo el cambio, pero es perfectamente viable mientras aprendamos de nuestros errores.
En definitiva, utilizar el Estado para contribuir a reconstruir el tejido social en detrimento del propio Estado, como una transición de poderes, descentralizando lo más rápido posible, y ya sería este Estado en minúscula el que debería reflexionar sobre cómo fortalecer el tejido social de forma gradual, devolviendo a las personas las competencias que nunca tendríamos que haber perdido en detrimento del intervencionismo centralizado. Debe plantearse el desmantelamiento, por fases, del propio Estado hasta, quizá, su desaparición total. Si los estados prosperan, en el futuro, no solo es que solo podremos comer transgénicos, es que ni siquiera podremos plantar alimentos orgánicos naturales. Establecer relación entre salario y productividad, teniendo en cuenta la productividad vista desde la perspectiva de la externalización de gastos y los tratados de libre comercio, se convertiría en una especie de modelo chino sofisticado, lo cual también sería posible gracias a los poderes centralizados de los estados. Competitividad en vez de ser competentes y cooperativos, estados que se conglomerarán en uno solo global que nos engullirá, terminará por deshacer cualquier vestigio del tejido social que pudiera haber quedado, borrándolo de la memoria colectiva y personal, borrando la historia y haciendo una adaptación de la misma bajo sus intereses, llegando a ser seres totalmente atomizados, embrutecidos, cosificados y manipulados por completo. ¿Acaso somos una sociedad de llenas sin necesidad de serlo? Justificación: culpabilizar igual autoengaño / entender autocrítica igual responsabilizarse. Hemos de esforzarnos en cambiar primero nuestra actitud ante la vida y después nuestra conducta. Conducta y actitud deben ser cuestionadas y revisadas de forma constante. Observo claramente cómo nuestro embarazo se apodera casi totalmente de nosotros. Yo intento aguantar en mis barricadas pero las defensas van cayendo, aquella persona en la que me podía apoyar va cayendo en manos del engendro enfermizo. Mi autocrítica es la última línea de defensa que me queda, pero veo como cada día estoy más irritable, irascible, irracional, en niveles bajo cero de motivación, ni siquiera me queda algo de la traidora y bestial esperanza, siento que me rindo, que me abandono, siento estar viviendo la última y decisiva batalla, y hacer es como yo la única opción que tenemos ante tal circunstancia es la muerte. Para nosotros es imposible adaptarnos a esta realidad de negacionismo, apatía, irresponsabilidad, complacencia, conformismo, estupidez y negligencia extremas. Mi pareja era el último fuerte donde resistir y proyectarse, pero parece que ha sido herida de gravedad y pronto será, solo, esclava del proceso de dar a luz, sin recursos para hacerle frente y agotados ya nada parece insuflarnos fuerza y determinación. Es extraño ya que llevaba un tiempo presentando una lucidez extraordinaria en cuestión de autocrítica, pero ha sido encontrarse con su familia y sus niveles de autocrítica han bajado hasta un punto que yo no había observado. Deseo solo fuera una cuestión coyuntural circunstancial, aunque me temo que no. Esta pesadilla del embarazo siempre estuvo presente en mi vida desde que recuerdo, pero desde que se generalizó el uso de los móviles celulares, empezó a empeorar la situación y desde 2001 se aceleraba el proceso. Ahora en 2015 parece estar culminándose el programa Agenda y fuésemos, todos, a dar a luz la maldad inconsciente de forma irremediable y crónica, que será la que regirá el mundo absolutamente y solo sobrevivirán las personas vacías y sin un ápice de dignidad. Me pregunto si alguno de los sobrevivientes, en su lecho de muerte, se daría cuenta de la vida insustancial, nadina, inconstructiva, increativa, prosaico, estéril que han tenido, y morirían teniendo una emoción real aunque fuese tan desagradable. A continuación escribiré algunas estrategias que a mí me han prestado gran servicio para mantener un poco de cordura y dignidad. 1. Autocrítica real y profunda. 2. No esperar nada de la gente en general, ni siquiera esperar que hagan bien su trabajo, al saber qué es lo que más me voy a encontrar porque abunda la negligencia, la estupidez, el negacionismo, el dogmatismo, etc. Así he podido alegrarme cuando alguien cumple y entonces poder apoyarme en esa emoción constructiva para recuperar fuerzas.
3. Mantener las conversaciones sensibles conflictivas controversiales, o que tornan a ello, de forma escrita y no oral con los allegados, consiguiendo de esta manera una expresión más clara, con más propiedad en la expresión, abierta a revisión y en consecuencia no entrando en tantos malentendidos y discusiones absurdas que no llevan a otra cosa que al desastre, el malestar, el desgaste, al estrés, etc. Además, al mantener conversaciones de forma escrita, no oral, se cuida más el lenguaje, el léxico, lo que se dice y las formas de decirlo, y se tiene más cuidado en no entrar en círculos de reproches, insultos, etc., permitiendo una conversación más efectiva y constructiva. 4. Procurar hablar, hacer el esfuerzo con un léxico más rico y con propiedad si es que uno no se puede comunicar por escrito con ciertas personas o en ciertos momentos. 5. Usar bien el lenguaje y no engañarse a uno mismo. Podemos estar expresándonos de una manera inapropiada en detrimento de nuestra propia autoimagen, autoestima o la de terceros. El lenguaje es un factor muy importante para mantener la cordura y la dignidad de nosotros mismos y de los demás. 6. No dogmatizarse con ninguna postura política, religiosa, económica, etc., ya que esto nos encasilla a nosotros mismos, nos encasillamos y solo logramos ver una pequeña porción de la realidad, negándonos a nosotros mismos contemplar con mayor perspectiva y más recursos la vida y el sistema que nos engulle. Estando dogmatizados sucumbimos al sistema y, se podría decir que, morimos. Esto no nos permite ver nuestro embarazo ni el de los demás. 7. Mantener una desconfianza racional y no emocional. Desconfiar es un hábito de este sistema, pero confiar es algo hermoso y práctico, por este motivo la desconfianza debe ser racional. Estas son algunas de las estrategias que me han venido sirviendo durante mi vida. Fragmento de conversación escrita: es verdad que no tengo mucha paz por dentro vivo atormentado y quizá por ello me vengo abajo, me rindo, no termino lo que empiezo por mi susceptibilidad, dependencia y miedo, me esfuerzo por curarme pero la cosa va bien lenta, por esto tal vez, vivir a mi lado es un tormento que asumo, es cierto y comprendo que no quieras seguir en semejante situación e intentar esforzarnos los dos conjunta y sincronizadamente, pero si prefieres rendirte y no asumir el invertir tanto tiempo y esfuerzo en la relación, entonces terminamos con nuestro compromiso y nos despedimos de afrontar nuestro destino en común. Si es tu deseo, no me queda otra que aceptar tu decisión. Yo solo decirte por mi parte que aunque estoy agotado, como tú, yo no me rindo si valoras el continuar. Estoy aquí de pie, mi pareja pareció haber roto aguas, parece que va a dar a luz y se va a alejar definitivamente, me faltan las fuerzas y me mareo, dormido quedo. Al despertar tengo un gran dolor de cabeza y sigo muy mareado, mi pareja yace a mi lado inconsciente. Vislumbro, en la lejanía del bosque en el que nos encontramos, un refugio. La tierra nos recoge, nos cuida y nos acuesta dentro del refugio, vuelvo a desmayarme. Al despertar, dentro del refugio, nos encontramos ambos empapados en sudor, es un sudor denso y oscuro, bien desagradable al olor, la tierra nos habla diciéndonos que estamos supurando y abortando una pequeña parte de nuestros embarazos, que tendremos que seguir con la carga, luchando. Finalmente nos alienta a seguir camino y no desfallecer. El término breakdown es utilizado en el circo y viene a decir algo así como romper el alma, doblegar, someter. Rompen el alma de los animales para conseguir que sean sumisos y obedientes. Esto es precisamente lo que hacen con nosotros de una manera sutil y sofisticada, ¿o no lo creen? En estas líneas se esbozan una serie de ideas, planteamientos y puntos de vista no con intención, ni mucho menos, de querer convencer a nadie de nada, sino más bien abrir reflexión y diálogo, debate en los lectores sobre el mundo en el que resultamos vivir. Estas líneas pretenden exponer la situación del ser humano en la actualidad desde una perspectiva filosófica psicológica. El hilo conductor de este escrito es la enfermedad psicológico-sociocultural inducida de la sociedad expresada a ratos en prosa poética, quizá pueda resultar al lector algo provocador, incisivo o, incluso, hasta agresivo. Para terminar sintetizando lo haré con una frase de Krishnamurti: no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Contacto correo electrónico email.an90@yahoo.com